Fernanda Zanetti, yo soy internista y cardiólogo. Soy académico de la Universidad de la Frontera, que está ubicada en el sur de Chile, en la ciudad de Temuco. Entonces, voy a hablarles sobre hipoglucemiantes y riesgo cardiovascular. Estos son mis conflictos de interés. En los últimos 10 años he estado involucrado en el comité supervisor de varios ensayos clínicos con medicamentos hipoglicemiantes que de algún modo cubren todo el espectro de los nuevos anticoagulantes, y también he recibido honorarios por conferencias o asesorías de la industria. ¿Por qué es tan importante el manejo de los pacientes con diabetes, pensando su riesgo cardiovascular? A la izquierda de su pantalla ustedes ven que más o menos a nivel mundial, uno de cada cuatro de las muertes se deben a enfermedad cardiovascular. En cambio, en los pacientes con diabetes, 2 de cada 3 tienen una causa cardiovascular de muerte, sea infarto del miocardio, accidente vascular cerebral o insuficiencia cardíaca. Iniciando esta presentación con los hipoglicemiantes más antiguos que tenemos, que son los secretagogos, como la sinfonilurea. No tenemos estudios recientes sobre su efectividad, pero les muestro aquí 2 metaanálisis que se basan en ensayos clínicos y estudios observacionales. Ustedes ven que en ambos el uso de sulfonilurea se asocia a un aumento de mortalidad cardiovascular que es aproximadamente un 26 o un 27%. Sin embargo, como en general las sulfonilureas se inician relativamente tarde en el curso de la diabetes, cuando los pacientes ya tienen un riesgo mayor, es probable que estos resultados, más que mostrar un riesgo debido al fármaco, muestren un riesgo debido al avance de la diabetes. Pero en todo caso no parece claro que haya ninguna de las sulfonilureas que reduzca el riesgo cardiovascular. La otra familia que se usa mucho en el manejo de la diabetes son la guanida, y el clásico y el más utilizado de ellos es la metformina. La utilización de metformina se basa fundamentalmente en un estudio inglés, el UKPDS, que es un estudio antiguo, y ustedes ven el seguimiento a 25 años de los sujetos que fueron aleatorizados a recibir metformina o no recibirla. Y ustedes ven que se observa una reducción de infarto del miocardio y una reducción de insuficiencia cardíaca que persiste inclusive muchos años después de cerrado el ensayo clínico. Sin embargo, si ustedes miran los números abajo, verán que fueron estudios relativamente pequeños para lo que consideramos ahora válido en medicina. De todos modos, metformina está claramente establecido como un fármaco para el tratamiento inicial de la diabetes, y prácticamente todos los ensayos clínicos se han hecho agregando nuevos fármacos sobre el uso de metformina. El primer ensayo clínico en que me tocó participar con un hipoglicemiante fue el estudio DREAM, en el cual se usó rosiglitazona en sujetos prediabéticos con la idea de disminuir el riesgo de diabetes. Y los resultados parecieron muy positivos. Ustedes ven la incidencia de diabetes disminuyó de 26 a 11% en el grupo intervenido, o sea, una reducción de riesgo de incidencia de diabetes
de 60%. El cambio a glicemia normal fue 50 en el grupo placebo, 30% en el grupo con rosiglitazona. La incidencia de eventos cardiovasculares fue similar y la incidencia de insuficiencia cardíaca mayor, que implicara hospitalización, aumentó de 0,1 a 0,5%. Estos resultados parecieron muy promisorios y se empezó un nuevo estudio que comparaba Rosy con pioglitazona, el estudio TIDE. Se estaba empezando a incluir pacientes en este nuevo estudio cuando apareció este metaanálisis de Nissen en el New England, que si ustedes miran al final de la primera grupo de riesgo de infarto del miocardio, si se compara el riesgo de los pacientes que recibían rosiglitazona con el de otros fármacos, había un aumento significativo de 43% de infarto del miocardio y había un aumento no significativo, pero casi significativo de muerte cardiovascular. La verdad es que este metaanálisis tenía muchas limitaciones. Se incluyeron muchos estudios pequeños en los que no hubo eventos, por ejemplo. Sin embargo, esto llevó a un planteamiento de la FDA de que los estudios de diabetes tenían que demostrar seguridad cardiovascular. Eso significó pasar de estudios de algunos cientos de pacientes en lo que se veía cuánto disminuía la glicemia con un nuevo fármaco, a estudios de miles de pacientes habitualmente con riesgo cardiovascular alto para demostrar que eran seguros desde el punto de vista cardiovascular. Y esto en realidad fue muy afortunado porque nos ha permitido tener claridad sobre qué medicamentos son apropiados o no para tratar la diabetes. Después del estudio DREAM, me tocó participar en el estudio ORIGIN, que es un estudio en el cual sujetos prediabéticos, digamos, intolerantes a la glucosa o con una hiperglicemia de ayuna o una diabetes inicial, sin ningún medicamento o con un medicamento, fueron aleatorizados a recibir insulina glargina o a no recibirla, digamos, y con una meta de glicemia en ayuna menor de 95 miligramos por decilitro. Estos fueron pacientes que estuvieron extraordinariamente bien controlados. Es un estudio grande, ustedes ven 6.200 sujetos recibieron insulina glargina, 6.200 no la recibieron, en un ensayo clínico que duró más de 7 años, y ustedes pueden ver que no hubo ningún impacto en el evento primario, que era infarto, accidente vascular o causa cardiovascular. Este estudio se hizo factorial con un omega 3 que tampoco demostró ningún beneficio en eventos cardiovasculares. Sin embargo, mirándolo por el lado positivo, se demostró que la insulina glargina era una insulina con mucha seguridad desde el punto de vista de hipoglicemia, producía muy poca hipoglicemia. Entrando ya a los nuevos fármacos, déjenme compartir con ustedes un elemento de fisiología. Cuando uno ingiere un alimento, se produce a nivel intestinal la liberación de incretina, como GLP-1, que es el péptido similar al glucagón, y este péptido, por un lado, estimula la liberación de insulina y por otro lado, disminuye la liberación de glucagón, y por estos mecanismos
disminuyen también la glucosa. Ahora uno naturalmente tiene enzimas que degradan a estas incretinas, que es la dipeptidilpeptidasa 4, y uno tiene la opción de inhibir esta enzima con una familia de drogas que son conocidos como los inhibidores de PP4. Estos péptidos parecidos al glucagón tienen muchos efectos beneficiosos que están señalados en esta diapositiva. Tienen un efecto cardioprotector, anticoagulante. Se ha demostrado que disminuyen los niveles de lípidos postprandiales, especialmente triglicéridos, bajan la glucosa sin producir hipoglicemia, reducen los niveles de inflamación, que es muy importante en la diabetes de tipo 2, porque está asociada al acúmulo de grasa abdominal. Tienen un efecto discreto en que los sujetos bajan de peso y un efecto discreto también en reducción de la presión arterial, y a nivel renal tiene un efecto natriurético y aumenta la diuresis. Cuando uno compara los diferentes estudios que se han hecho con los agonistas del receptor GLP-1, que en general son fármacos que se usan en inyección subcutánea, diaria, semanal o bisemanal. Ustedes ven que aunque hay alguna diferencia, por ejemplo, el estudio ELIXA y EXCEL fueron relativamente neutros con respecto al riesgo cardiovascular. La mayor parte de ellos redujeron el riesgo cardiovascular. Ustedes ven que el MACE se redujo en un 12% y en la gráfico de abajo la mortalidad cardiovascular también se redujo en un 12%. O sea que los agonistas de GLP-1 demuestran un beneficio en eventos cardiovasculares mayores y en muerte cardiovascular. Curiosamente, cuando uno actúa indirectamente usando los inhibidores de PP4, se produce una reducción significativa de glicemia. La hemoglobina glicosilada se reduce aproximadamente en 1%, pero desde el punto de vista cardiovascular son neutros. Ustedes ven los estudios con saxagliptina, alogliptina y sitagliptina, y en todos ellos los eventos cardiovasculares mayores son similares al uso de placebo. El tercer grupo de fármacos del que disponemos ahora en la actualidad son los que inhiben la absorción de glucosa y sodio a nivel del túbulo renal, porque actúan inhibiendo el transportador 2 de sodio-glucosa, de modo que los sujetos tienen glucosuria que de algún modo se acompaña de natriuresis, y esto tiene un efecto en reducir la presión intraglomerular y preservar la función renal. Ustedes ven que el uso de empaglifosina y canaglifosina reduce la incidencia acumulada de muerte cardiovascular en ambos estudios. Y en el estudio más reciente, que es el estudio de Claire con dapaglifosina, ustedes pueden observar que hay una reducción del evento compuesto de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero un efecto mucho más discreto y estadísticamente no significativo
en el MACE. MACE es el evento cardiovascular mayor, infarto, accidente vascular cerebral y muerte cardiovascular. Y de hecho, este beneficio de la dapaglifosina en insuficiencia cardíaca se ha visto confirmado en un estudio publicado hace muy poco, el estudio DAPA-CHF, en el cual en sujetos diabéticos y no diabéticos se observó un beneficio similar con insuficiencia cardíaca. Ahora, si uno mira el efecto en la reducción de eventos de un inhibidor de la recaptación de glucosa y de un agonista GLP-1, uno se encuentra con curvas que son claramente diferentes. Ustedes ven que el uso de la empaglifosina en la muerte cardiovascular prácticamente se inicia el mismo día que empieza a recibirlo. Las curvas se separan muy precozmente, hablando más bien de un mecanismo neurohumoral. En cambio, con el uso del agonista GLP-1, el ejemplo del liraglutide en el estudio LIDER, este beneficio se observa sobre todo en el mes y se observa después de un año, apuntando que hay un cambio más bien en el metabolismo del azúcar y otros mediadores. Estos estudios han impactado las guías clínicas, y yo les muestro solo las guías del Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación Americana del Corazón. Pero también hay otras guías que apuntan en el mismo sentido, aunque son un poco más complejas. Esta es una recomendación de una sociedad de cardiología, que lo que dice es, bueno, empiece aconsejando al paciente con dieta, recomiéndole que haga por lo menos 150 minutos a la semana de actividad física moderada o severa, maneje los otros factores de riesgo cardiovascular y considere el uso de metformina como el primer fármaco. Evalúe al paciente una vez que ha iniciado esta terapia y su hemoglobina glicosilada está bajo 7, refuerce los contenidos de dieta, actividad física y mantenga esta terapia. Y si la hemoglobina glicosilada está sobre 7, pregúntese si el paciente tiene otro factor de riesgo cardiovascular. Si no tiene otro factor de riesgo cardiovascular, mantenga el tratamiento que está realizando. Si tiene otro factor de riesgo cardiovascular, considere agregar un inhibidor SGLT2 o un agonista GLP-1 para mejorar el control de la glicemia y reducir la muerte cardiovascular. Entonces, como conclusión, yo diría que en pacientes diabéticos con riesgo elevado, y aquí uso la clasificación de la Asociación Americana de Diabetes para definir diabéticos con riesgo elevado, son aquellos que tienen 50 años y además otro factor de riesgo, que puede ser un colesterol LDL sobre 100, presión arterial elevada, tabaquismo, albuminuria, falla renal crónica o historia familiar de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. En esos pacientes tenga un mayor énfasis en ejercicio y dieta, considere la posibilidad de aspirina, aunque como ustedes saben el uso de aspirina en prevención primaria es altamente discutible. Asegúrese de usar estatinas a dosis alta. Considere una meta de presión arterial
menor a 130, 80 milímetros de mercurio, si esta es bien tolerada, y finalmente use medicamentos hipoglicemiantes que tengan evidencia de beneficio cardiovascular. Muchas gracias.